Saludo a Claudia. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes en viernes. Que tengan un gran fin de semana. Feliz Día del Papá, querido Julio. Gracias, Claudia. De veras, ya está encima el Día del Padre. Claudia Villegas, ¿qué está pasando? Casi es que estamos atentos constantemente a cómo va la evolución de los mercados, de los indicadores económicos, por lo que implican de esta circunstancia en la cual lo político, el plan C, el voto con mayoría para la mayoría calificada y la eventualidad de reformas constitucionales profundas impactan también todos estos terrenos. ¿Cómo vamos hoy, por ejemplo, y cómo has visto esta semana que ha sido tan movida en estos temas, Claudia? Gracias, Julio. Hace ratito estaba haciendo una regla de 3 para saber cuál ha sido el nivel de ajuste del tipo de cambio. Hay que recordarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, que no podemos hablar del término de evaluación simplemente porque estamos en un régimen de flotación cambiaria. No es allá por la época de 1976 en donde se abandonaba el régimen controlado del tipo de cambio y que luego desembocó pues en otros temas complejos porque teníamos una economía totalmente distinta. Ahí sí se puede hablar de devaluación. Aquí estamos hablando de un régimen de libre flotación y en la semana, Julio, bueno, más bien desde que se inicia pues este ajuste cuando estaba el tipo de cambio en 16.60, Julio, hoy está cotizando nuestro peso frente al dólar en niveles de 18.46, lo que significa un ajuste del 11.2. El ajuste, Julio, amigos y amigas, llegó a ser hasta del 13%. La Comisión de Cambios de la Secretaría de Hacienda solo se reúne cuando hay un ajuste del 20%, se anuncia intervención, pero queríamos reunirnos en este viernes, Julio, para platicarte qué sucedió. Nosotros aquí en el espacio de Astillero hablamos desde un principio que había jugadores en el mercado mexicano que no estaban contentos con el plan C. También dijimos que pues esos participan en los mercados cambiarios y que había poderes fácticos que estaban muy nerviosos y que eso contribuía al nerviosismo, Julio, pues del mercado de cambios. El presidente López Obrador, y casi en una línea de tiempo, dijo que eran factores internacionales y no se equivocó. El real brasileño, Julio, de verdad que hoy ha tenido un mal día. Lula está enfrentando una circunstancia. Allá en Brasil sí hay un problema de déficit, sí hay una debilidad estructural y quisimos platicar este viernes para ver un poco la diferencia. México, de acuerdo con lo que hizo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y con su equipo de Gabriel Llorio, que es ya casi un hecho que lo van a ratificar en una posición tan estratégica, anunció Julio que hubo una redocumentación, un refinanciamiento, pero también un prepago de la deuda que al menos en deuda externa, Julio, son 15,000 millones de dólares y en el tema de la deuda en pesos hay un prepago y un refinanciamiento por más de 80,000 millones de pesos. Entonces, México, Julio, se ve diferente. Y por otra parte, Claudia, esta información, esta acerca de un préstamo del Banco Mundial por 1,000 millones, eh, eh, 1,000 millones de dólares, Julio. es, ¿qué implica? ¿Qué significa? Lo que implica, Julio, es que hay una participación de la banca mundial en los financiamientos que necesita México para el desarrollo. Son 1,000 millones de dólares que se van a dirigir a ciertos sectores de desarrollo social, insisto, pero por ahí también la Secretaría de Hacienda estaba compartiendo un cuadro de que se han hecho prepagos a la banca multilateral. Es decir, Julio, se están extendiendo los plazos, los vencimientos. Nosotros en la revista Fortuna y en Proceso publicamos un reportaje en donde la estrategia de la Secretaría de Hacienda fue extender los plazos para estos créditos multilaterales. Es como si tuviéramos un crédito, Julio, en la tarjeta de crédito y
contratamos un crédito con una mejor tasa y lo llevamos a otro vencimiento. Claro, aquí los críticos del gobierno dirán, bueno, ¿a qué tasa y cómo se refinanció? A veces se gana con el plazo, a veces se gana con la tasa. Hay que revisar, Julio, cómo se están haciendo estos refinanciamientos, esta redocumentación, para saber cuál es el efecto neto. La estrategia de la Secretaría de Hacienda y de esa vamos a estar muy pendiente, claramente es reducir las presiones para el gobierno de Claudia Sheinbaum y cumplir esa promesa, Julio, de que el déficit sea del 3% y no del 5.4%. Aquí lo que nos enfrentamos ahora es que en algún momento el 16.60 en la paridad permitió que la deuda estuviera abajo de relación deuda-PIB del 47%. Ahora con este ajuste se va a ir un poquito más arriba la relación deuda-PIB. Pero ¿sabes qué, Julio? Viendo Argentina, que obvio no es punto de comparación, pero viendo a Brasil y viendo a otros países, hoy los inversionistas lo que están viendo claramente es que México pues es un riesgo mucho menor que el de otros países. Pero, Julio, no podemos dejar de lado el impacto positivo que tuvo que los banqueros salieran a hablar, que salieran a decir que van a colaborar con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que hasta van a dar información de sus sectores para que se valore en el debate cuáles son las implicaciones que ellos podrían tener de las reformas, Julio. Claudia, ¿y cuál es tu lectura, tu análisis de lo que ha pasado en estos días recientes que han sido muy agitados en cuestión de la paridad cambiaria y de la Bolsa Mexicana de Valores y las versiones? Incluso hoy todavía hay algunas caricaturas publicadas donde se ve el gorro tradicional de la justicia volando y tras de ella, tras de ese gorro, los capitales volando, yéndose fuera del país. ¿Cuál es la lectura? Y por favor, dinos si pareciera que esto va como apaciguándose, si hay un momento en el que algo cambió, ¿qué se puede prever, Claudia? Claro, Julio, ¿qué cambió? Fíjate que esta semana también, y me gusta mucho que platiquemos en viernes porque hacemos como el corte de caja. Victoria Rodríguez Teja, que cada día parece más un banquero central, una banquera central, cuida mucho lo que dice y lo que habla. Y ella, a pregunta expresa de los reporteros cuando presentó un informe del estado de las finanzas del país, el análisis mejor del reporte financiero de riesgos, el Banco de México dijo a través de su gobernadora que ellos evaluarían con mucho cuidado una posible intervención en el mercado. ¿Qué significa una intervención? No quiere decir que se va a fijar el tipo de cambio en un nivel, no. Lo que quiere decir es que el Banco de México utilizará dólares para participar en el mercado, para restarle volatilidad. Por eso, Julio, yo decía que cuiden mucho a aquellos que hacen inversiones en el tipo de cambio con intenciones especulativas. Hay profesionales a los cuales les mando un saludo, que saben lo que hacen, saben el riesgo que al que van, pero con una intervención del Banco de México, con lo poderoso que puede ser un banco central participando en el mercado, pues puede haber quien pierda. Eso fue lo que cambió esta semana, Julio. Pero fíjate, también Barclays nos dice que las intervenciones del Banco de México solo han estado presentes cuando se desencadenan grandes crisis globales. Eso no ha pasado. 2011, 2015, 2016, 2017 y 2020, Julio, cuando casualmente querían cambiar la ley del Banco de México y ahí nadie decía nada, ¿verdad? Ahí nadie se quejaba del Estado de Derecho, ahí nadie decía que podríamos tener riesgos de gobernabilidad o de enrarecer el ambiente de negocios, cuando claramente ahí sí. Entonces ahí sí participó el Banco de México. Entonces, Julio, pues creo que lo que estamos viendo en este momento, que si el gran riesgo era López Obrador, cuando la moneda solamente se debilitó 10%, con Claudia Sheinbaum lo que vamos a ver sí es un factor que está interviniendo en el tema del tipo de cambio con otros factores globales, que si la Reserva Federal dice que solo va a bajar una vez la tasa de interés, que si en Estados Unidos se debilita el empleo, que si en Estados Unidos hay más inflación, todos esos factores juegan en riesgo y ahora en el mercado hay otro factor,
el tema de las reformas constitucionales, y qué bueno que los banqueros dijeron que ellos van pues en línea con las reformas que beneficien al país, querido Julio. Bien, Claudia. Volvemos ahorita en un segundo al tema que en lo general estamos analizando. Nada más déjame atender un poco lo que nos comentan mucho en el chat, de que nos preguntan acerca del accidente de un vehículo de la comitiva de la doctora Claudia Sheinbaum. Decirles que sí, que efectivamente ya lo dijimos al inicio del programa, pero para quienes están llegando y preguntando con insistencia, que lo cual agradecemos para poder hacer actualización de que efectivamente así sucedió, un accidente que involucró a un vehículo de la comitiva de la doctora Sheinbaum, y hubo ahí un fallecido según lo que se ha publicado o se está publicando, del otro vehículo. No hubo ninguna lesión o problema directo personal con la virtual presidenta electa, quien ya está en Coahuila con el presidente López Obrador. Ya están en el primer acto. Y entonces, bueno, pues ya está, se detuvo la propia Claudia Sheinbaum a atender, a conocer qué es lo que sucedía en este incidente, este accidente, y bueno, no pasa más que este lamentable fallecimiento, el accidente a este vehículo y la gira del presidente en funciones, el presidente López Obrador, y la virtual presidenta electa sigue adelante en Coahuila. Entonces, Claudia, nada más para dar esa actualización. Y Claudia, factor reunión con los banqueros, factor reunión del presidente López Obrador con Carlos Slim. ¿Qué tanto podemos deducir que de ahí puedan suavizarse las cosas, o crees que pueda seguir este embate que los órganos opositores aseguran que tiene relación con ese nerviosismo y con esa desconfianza de grandes capitales respecto a procesos como la reforma judicial? Julio, qué bueno que mencionas el factor Slim, porque lo estaba olvidando en esta línea de tiempo. En efecto, hubo una comida, 3 horas, el presidente López Obrador se reunió con el empresario que no solamente es presidente del grupo financiero Inbursa, no solamente ha tenido una participación intensiva en proyectos de infraestructura, el esquema de ceferezos en manos de privados, no solamente en temas pues empresariales del sector de telecomunicaciones, sino que se informó, Julio, que va por más en el sector de gas natural. Claudia Sheinbaum se reunió con BlackRock, se reunió, Julio, con inversionistas como Walmart, que es uno de los principales empleadores en el país, y todos estos son factores para apuntalar la participación del capital privado en los mismos términos que se tuvo durante el gobierno del presidente López Obrador. Pero evidentemente se está marcando la diferencia con una reforma al Poder Judicial. Entonces creo que estamos esperando, sí, continuidad en el modelo de relación con los empresarios, pero evidentemente una reforma al Poder Judicial va a poner a prueba qué tan éticos, qué tan respetuosos son del Estado de Derecho estos empresarios, que hemos visto, Julio, que cuando el señor Carlos Slim ve sus intereses peligrar, él mismo se mete a negociar, oye, no me cambies los contratos de gas natural, o no me cambies los términos que tengo para mis APPs o para mis esquemas privados. Pero el que hubiera estado reunido Carlos Slim con el presidente López Obrador, pues nos habla también de que quien también decide gran parte de lo que pasa en el Consejo Coordinador Empresarial y en otras cúpulas, me refiero evidentemente al señor Carlos Slim, Julio, pues también está apoyando las decisiones que tendrá este gobierno y no solamente sus intereses empresariales. El tipo de cambio, Julio, sigue tranquilo, pero volviendo a lo de Barclays, lo que yo quería comentarles, Julio, es que ya los analistas, los empresarios, dan por un hecho que vamos a tener ya un tipo de cambio superior al nivel del 17, no vamos a regresar a ese nivel, y que podría llegar pues a tocar otros niveles. No quiero decir ningún nivel porque ni soy experta ni hago recomendaciones, ¿verdad, Julio? Solamente digo que si no tienen que invertir en dólares
porque no importan insumos en dólares, pues no se metan a especular porque puede ser riesgoso. Los exportadores tienen más beneficios, Julio. Remesas está viéndose beneficiada. Eso va al consumo interno, hay mayor poder adquisitivo y entonces vamos a tener, como dice Barclays, pues esta situación de volatilidad, pero que pues tendrá que presentarse en función de la información que hay y de los verdaderos factores de la economía, los fundamentales, Julio. Claudia, la verdad es que cerramos la semana con tranquilidad por el reporte, el contexto, lo que nos dices. Creo que es muy importante el que podamos tener este análisis, este panorama que compartes con nosotros. Y bueno, como siempre, agradecerte y además invitar para hoy a las 8 de la noche que tienes tu programa de economía social, Claudia. Así es, querido Julio. Vamos a seguir con este tema, analizando las condiciones de la economía. Y bueno, pues a mí me gusta recordar, Julio, que lo que dijimos aquí en Astillero hace más de una semana, hoy es motivo de análisis en varias columnas y que la audiencia de Astillero está muy bien informada porque nos esforzamos en trabajar junto con todo tu equipo y con la revista Fortuna. Muy bien, Claudia, muchas gracias y nos vemos hoy en la noche a las 8. Estaremos atentos a tu programa. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Bonito fin de semana y nos vemos en la noche. Hasta luego.